Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 9, versículos 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio que viene después de la primera anunciación de Jesús, de su pasión, muerte y resurrección, lo cual en el Evangelio de Lucas parece que les pasa por encima a los discípulos o están realmente impactados o paralizados por la noticia que no saben ni qué pensar, ¿no? Y sin embargo, después de este anuncio de Jesús, pues ellos empiezan a hablar acerca de quién es el más importante, ¿no? Y esto es da lugar a diferentes interpretaciones del por qué empiezan a hablar ellos entre quién es el más importante. Quizás están realmente paralizados por la noticia que Jesús les da, o quizás también están hablando, bueno, de si el Señor es arrestado y es entregado a los romanos y muere, pues ¿quién de nosotros pasará a ser el siguiente líder o el más importante, ¿no? Quizás esa puede ser otra posible interpretación, ¿no? Y es a eso a lo que hace referencia el Evangelio de hoy. Parece que Jesús no estaba presente en esa discusión entre ellos y ahora Jesús se dirige a esta cuestión de quién es el más importante, quién es el más grande entre ellos, ¿no? Y les dice, dándose cuenta Jesús de que lo estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande, ¿no? Aquí tenemos un reverso de las prioridades y jerarquías, tanto sociales como de valores que encontramos en el mundo, que arriba ponemos a los más poderosos, a los más importantes, a los que tienen una presencia social más fuerte, ¿no? Y abajo, la gran mayoría, pues están los que menos poder tienen, los pobres, los que no tienen autoridad, los que dependen tanto de los de arriba como de Dios también, ¿no? Y aquí Jesús parece poner esta orden jerárquica según los valores del mundo de cabeza, ¿no? Y pone por encima a los más vulnerables, a los que no tienen, digamos, en qué caerse muertos, ¿no? Y es aquí cuando Jesús toma a un niño. ¿Qué representa un niño en la sociedad de Jesús? Un niño representa a los que no son ni siquiera personas,
a los que son propiedades de otros. Un niño, una niña era propiedad de su padre particularmente, ¿no? Y no eran ni siquiera personas reconocidas socialmente. Y es a uno de estos a quien Jesús pone en medio de ellos y le dice: a quien me recibe a mí, a quien recibe este niño me recibe a mí, y no solamente a mí, sino a aquel que me ha enviado, ¿no? Aquí pone a Jesús en la figura de esta criatura vulnerable, en esta criatura que no es ni persona, que es propiedad de otros. Se pone a Jesús mismo y a Dios mismo, que ahí debemos de encontrarlo. Y este es un tema que constantemente se nos va entre las manos. Si analizamos bien cómo nosotros dentro de la iglesia no solamente hemos estructurado la iglesia, quiénes son los de más importancia, ¿no? Aún seguimos manifestando los valores del mundo aún dentro de la iglesia. ¿A quién le damos tiempo e importancia? ¿A quiénes son los que verdaderamente se les da el tiempo, se les dan los recursos, se les dan lo que debería ser guiado a los más vulnerables, ¿no? Y la gran mayoría, pues, tanto de los vulnerables como de los pobres, como de los que no tienen poder y autoridad, son a los que menos atendemos. Y es precisamente ahí a donde Jesús lleva a sus discípulos y a donde también Jesús nos quiere llevar a nosotros. Pero consistentemente le sacamos las vueltas a Jesús y queremos restablecer los valores y la jerarquía del mundo aún dentro de la iglesia, y como también nosotros practicamos nuestra fe. Ponemos en práctica lo que profesamos en torno a Jesús, en torno a Dios. Y estas palabras de Jesús no las podemos ignorar tan fácilmente. Quien recibe a este niño me recibe a mí, y quien me recibe a mí también recibe a aquel que me ha enviado, o sea, Dios Padre. Jesús nos forza y está forzando a sus discípulos a querer verlo a Él y a Dios entre los más vulnerables, los que no cuentan nada para el mundo, pero que para Dios son importantes. Esto no quiere decir que los pobres, que los vulnerables sean más importantes o menos pecadores, o que no tengan los mismos problemas que encontramos entre la media clase o la clase alta. Tienen los mismos problemas, ¿no? Pero lo que vemos claramente de que Dios toma una posición y se pone en el lado de los más vulnerables, de los más pobres, de los que son invisibles para el mundo. Dice: desde este punto de vista, desde esta perspectiva, mi reino se manifiesta, se hace realidad y hace irrupción en el mundo. Que cuando nosotros organizamos no solamente nuestras vidas, nuestras familias, sino también la iglesia, sino también la sociedad y el mundo, de acuerdo a los valores del mundo, entonces el reino de Dios se manifiesta desde los más vulnerables y los más necesitados entre nosotros. Y desde ahí hemos de poner y construir una sociedad según los valores del reino que Dios en Jesucristo nos ha manifestado, ¿no? Y nuevamente esto constantemente le queremos sacar las vueltas, pero no hay de otras. Jesús está forzando a sus discípulos a ver la manifestación del reino desde la perspectiva, desde la prioridad de los más vulnerables, de los pobres, los más necesitados. Y seremos juzgados por esto, en la manera que nosotros recibamos, atendamos y vivamos en solidaridad y hermandad con los más vulnerables, necesitados entre nosotros. Y después viene la segunda parte de este evangelio, que también es un tema muy, muy interesante. Dice: entonces Juan le dijo, ¿quién es este Juan? Este Juan es el hermano de Santiago, los dos hijos de Zebedeo, que en el evangelio de Marcos son llamados Boanerges, hijos del trueno, quizás porque son impulsivos. Aquí vemos una quizás manifestación de esta impulsibilidad de estos dos hermanos. Aquí en este caso el de Juan. Dice: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros, ¿no? Aquí entra un tema que también entre nosotros, en nuestra iglesia, se manifiesta, ¿no? Es esta idea de hacer de nuestra iglesia
un club exclusivo, ¿no? De que solamente los que se parecen a nosotros, los que son de nosotros, los que están dentro, y excluimos a todos aquellos que no se parecen a nosotros, que no son como nosotros, que no profesan lo mismo que nosotros, ¿no? Y tenemos esta tentación de hacer de nuestra iglesia una secta, ¿no? ¿A qué me refiero? Que cuando reducimos el cristianismo a la iglesia católica, ahí estamos actuando con una mentalidad sectaria, ¿no? De que decimos, nosotros tenemos toda la verdad, ¿no? Y esto es una tremenda tentación. Ninguna iglesia, ninguna denominación, ninguna religión tiene toda la verdad, ¿no? Todos andamos en busca de ella, ¿no? Aun cuando decimos que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, eso implica de que tú conoces, o de que como iglesia conocemos la plenitud de Jesucristo, y no. Siempre vamos en busca de ir profundizando nuestro conocimiento de Jesús mismo, ¿no? Y cuando también reducimos la realidad del reino de Dios que Dios en Jesucristo ha inaugurado, que ha hecho irrupción en la historia humana, cuando lo reducimos este reino a la iglesia, también estamos actuando con una mentalidad sectaria. A lo que acusamos a otras denominaciones y a otros grupos cristianos de ser una secta. Cuando pensamos o actuamos de esta manera, no estamos siendo muy diferentes que ellos, ¿no? Estamos comportándonos como una secta que dice que solamente nosotros, ¿no? Porque la iglesia es un sacramento del reino. Es un instrumento del reino, pero no el reino. Esto es algo que el Segundo Concilio Vaticano lo dejó bien clarísimo, ¿no? Porque antes del Segundo Concilio Vaticano, en la Iglesia Católica teníamos esta idea muy triunfalista, ¿no? Que el reino es la iglesia y la iglesia es el reino. Y fuera de la iglesia no hay la salvación, ¿no? Y esto el Segundo Concilio Vaticano lo descartó, no lo cambió, ¿no? Y definió a la iglesia como un sacramento, como un instrumento del reino de Dios. Así que el reino de Dios es mucho, mucho más grande que la iglesia, ¿no? Y cuando nuestra misión es simplemente de hacer del mundo que sean católicos, para mí, y yo creo que no estoy equivocado en esto, y aún para la iglesia, esto es actuar como una secta, ¿no? Porque el reino de Dios es mucho más grande que aún que nuestra iglesia. Así que cuando nosotros veamos la manifestación del amor, la compasión, la justicia, venga de donde venga, por medio de quien venga, hemos de celebrarla. Y no hemos de decir, estos no son católicos, estos no son cristianos, ¿no? Porque donde el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios haga presencia, ahí se está manifestando el reino de Dios. Y en vez de pelearnos entre nosotros, en vez de decir somos la iglesia más antigua, tenemos los sacramentos, ¿no? Bueno, y teniendo todo esto, ¿qué es? ¿Cuáles son los frutos que estamos dando para el reino de Dios? Porque si nos confiáramos solamente en esto, entonces el resto del mundo tenía que estar tocando, tumbando en las puertas y ventanas para entrar, y no lo están haciendo. Esto significa que no estamos dando un testimonio ni claro ni evidente a veces, ¿no? Ahora, con esto no es para criticar toda la iglesia. Hay mucho, mucho bello y grande y hermoso que hay dentro de nuestra iglesia. Pero no hemos de comportarnos como una secta. Hemos de celebrar toda ocasión, toda situación, todo momento donde el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios se manifieste, venga de donde venga, por medio de quien venga, porque a eso somos llamados. A celebrar el reinado de Dios que ya ha hecho irrupción en la historia humana. Y no simplemente a pretender reducir el mundo a lo nuestro, ¿no? Y aquí esta escena yo creo que les abre los ojos a los discípulos y tiene que abrir también nuestros ojos, ¿no? Cuando pretendemos reducir la realidad del mundo a lo nuestro, ¿no? Y solamente lo nuestro. No se los prohíban, dice Jesús, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. El reino de Dios nuevamente
es una realidad mucho más grande que nuestra iglesia. La iglesia es instrumento del reino, es sacramento del reino. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.